Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de la ESO el tema reacciones químicas y en particular el apartado correspondiente a la interpretación de una ecuación química. Lo haremos con ayuda de una reacción en la cual el ácido clorhídrico ataca al dióxido de manganeso para producir cloruro de manganeso 2, cloro diatómico gas y agua. Para ajustar esta ecuación química, observamos que el manganeso lo tenemos ajustado, uno en reactivos, uno en productos, y al observar el oxígeno vemos que en reactivos hay 2, mientras que en productos solo hay 1, por tanto, agregaremos un 2 al agua para tener los 2 oxígenos que compensen los 2 que hay en reactivos. Y hecho esto, observamos que tenemos 4 hidrógenos y 4 cloros. Los cloros están distribuidos entre el cloruro de manganeso y el cloro diatómico. Por tanto, necesitamos 4 hidrógenos y 4 cloros en reactivos. 4 HCl nos solucionan nuestro problema. Recuerda que el coeficiente 1 nunca lo ponemos cuando hablamos de un ajuste de una ecuación química. Yo lo voy a poner entre paréntesis en esta ocasión porque voy a hacer referencia a esa cantidad, pero en el futuro dejaremos de ponerlo. Para interpretar una ecuación química podemos situarnos en dos niveles. El primero es el nivel molecular. En este nivel deberíamos de hablar de una molécula de MnO2 que reacciona con 4 moléculas de HCl para producir una molécula de cloruro de manganeso 2, una molécula de cloro y 2 moléculas de hidrógeno. Esta interpretación nos crea un problema. Como puedes observar, escribo la palabra molécula entre comillas para MnO2 y para MnCl2. Y es que el dióxido de manganeso y el cloruro de manganeso 2 son dos especies iónicas y por tanto no forman moléculas. Recordarás que se trata de una estructura iónica cristalina en la cual hay una proporción de iones, cationes positivo, aniones negativos, que obedece a la fórmula química, pero no existe la molécula como una unidad elemental al igual que un compuesto covalente. Por tanto, esta interpretación nos va a crear ciertos problemas de manera que no la vamos a utilizar. La interpretación que utilizaremos, la interpretación más práctica desde el punto de vista del uso habitual, es la que efectuaremos a nivel molar. No hablaremos de moléculas, sino de moles. Recuerda que el mol era la docena de los químicos, no eran 12 exactamente, era el número de Avogadro de partículas. En química siempre referenciamos las cantidades a un mol. Las cantidades de referencia siempre son un mol de sustancia. Pues bien, en este nivel de interpretación hablamos de un mol de MnO2 que reacciona con 4 moles de HCl para producir un mol de cloruro de manganeso 2, un mol de cloro diatómico y 2 moles de agua. Esta será la interpretación que utilizaremos a la hora de enfrentarnos a una reacción química. Veamos ciertos aspectos útiles en relación con lo que acabamos de indicar. Tenemos la ecuación ajustada, agregamos los coeficientes estequiométricos 1, que ya dijimos que no se hace, pero que lo íbamos a hacer excepcionalmente en esta ocasión, y vamos a rescatar la interpretación que acabamos de efectuar. Un mol de dióxido de manganeso reacciona con 4 moles de HCl para producir un mol de cloruro de manganeso 2, un mol de cloro diatómico y 2 moles de agua. Esta interpretación la podemos utilizar así tal como está escrita o la podemos fraccionar, que realmente es como la usaremos. Podemos establecer proporciones entre dos de las especies únicamente que ahí aparecen, las que nos interesen en cada caso. Por ejemplo, un mol de dióxido de manganeso siempre reacciona con 4 moles de HCl. Independientemente de las cantidades que pongamos en el reactor, las cantidades que reaccionan siempre obedecen a esta proporción. ¿Y cómo vemos esta proporción? Pues
en los coeficientes estequiométricos es precisamente en donde encontramos esta información. Un mol de dióxido de manganeso, el coeficiente estequiométrico es 1, reacciona con 4 moles de HCl, su coeficiente estequiométrico es 4. Pero podríamos escoger otras dos sustancias. Por ejemplo, un mol de dióxido de manganeso siempre produce un mol de cloruro de manganeso. De nuevo, observamos esa información en los coeficientes estequiométricos. Un mol en el caso del dióxido de manganeso, también un mol en el caso del cloruro de manganeso. Podríamos escoger dos productos. Pues, por ejemplo, siempre que se produce un mol de cloruro de manganeso, también se produce un mol de cloro. De nuevo, rescatamos esta información en los coeficientes estequiométricos, en este caso del cloruro de manganeso, que es 1, y del cloro diatómico, que también es 1. Podemos escoger, por tanto, las sustancias que nos interesen y la proporción que nos interese en función de los datos que tengamos y de lo que queremos calcular, dado un problema de este tipo, por ejemplo, en el futuro. Veamos este ejemplo. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico reaccionarán con 0,58 moles de MnO2? Pues si nosotros tenemos los moles de MnO2, tendremos que buscar la proporción entre esta sustancia y el ácido clorhídrico del cual me preguntan cuántos moles reaccionarán. Buscaré esa proporción en el ajuste que previamente hice, de manera que recuperaré la información que antes mencionábamos en el primer ejemplo. Cuando reacciona un mol de dióxido de manganeso, siempre lo va a hacer con 4 moles de HCl. En un factor de conversión, el mol de dióxido de manganeso lo voy a poner en el denominador para poder anularlo con el que tenía anteriormente multiplicando en el numerador. Tan solo tengo que hacer operaciones. 0,58 por 4, 2,32 moles de HCl son los que necesito para que reaccionen los 0,58 moles de MnO2. Posteriormente, veremos que estas proporciones que establecemos en moles pueden venir acompañadas de un cálculo previo con un gas, con una sustancia en disolución, con una masa o lo que se nos proponga en cada caso. Y es todo por esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigantes.